¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 18 de este seminario teórico. Vamos a ver una síntesis de dos conceptos que están dentro de los temas que estamos abordando en el marco del módulo que hablamos de entrevista. Dos conceptos que son centrales para entender muchas veces la dinámica de la entrevista, qué es lo que está pasando con el entrevistado y también con el entrevistador. Estos conceptos son el de proyección y el de identificación. Tanto el concepto de proyección como de identificación son procesos psicológicos que se dan, en este caso vamos a analizarlo, desde una perspectiva inconsciente. El sujeto proyecta como se proyecta una imagen, una película, es decir, proyectar es poner fuera en un objeto determinado una idea, una representación, una imagen, una actitud, una opinión, lo que fuera. Es decir, yo estoy poniendo cosas mías fuera en el otro, sin que obviamente esto pueda verificarse desde el punto de vista consciente. Lo que sucede es que al proyectar en el otro, este proceso cobra una dimensión de realidad. Es decir, yo proyecto en el otro sin saber que estoy proyectando y creo que el otro tiene características que en realidad son mías puestas en esa otra persona. La otra persona puede tener alguna de las características que yo le proyecto, pero lo que nos interesa es analizar el proceso, el mecanismo, coincida o no con la realidad de esa otra persona. Es un mecanismo adaptativo y al mismo tiempo puede ser un mecanismo defensivo, según la intensidad que tenga y el contexto. La identificación, que ya vamos a ver cómo se relaciona en una tercera noción, que es la identificación proyectiva, implica que yo veo en el objeto elementos que considero propios. Es decir, mi escala representacional, mi escala de valores, al ser proyectada, veo en el otro esos elementos y digo, estoy de acuerdo con ellos, eso me representa. La identificación puede provenir de una proyección previa, pero también puede provenir simplemente del reconocimiento de características que yo convalide. Es decir, no toda identificación se da relacionada con un mecanismo previo de proyección, sí cuando hay una identificación proyectiva. Por ejemplo, si yo tengo determinadas ideas del mundo, de la naturaleza, de la existencia o de lo que fuera, y me encuentro con una persona que tiene ideas similares, un discurso similar, yo me identifico, pero en ese caso no estoy proyectando, simplemente reconozco que esos valores, esas actitudes son similares a las mías y me identifico, digo, compartimos esa representación. Esto obviamente genera una simpatía y una empatía con esa persona. También podemos pensar que esa identificación se produce luego de una proyección. Ahí ya la situación es diferente, porque yo al proyectar mis propias creencias o representaciones o imágenes o ideas en el objeto, en este caso una persona, no tengo forma de constatar que efectivamente y previamente esos valores que yo proyecto están en la persona, pueden no estar. Lo que importa es que yo los estoy proyectando y luego de proyectarlos los veo y me identifico. Es decir, el actor de todo el proceso es el sujeto que proyecta y luego se identifica. No sabemos si hay o no coincidencia con los valores de esa persona, porque eso no tiene importancia para el proceso. Y bien,
La proyección durante la entrevista forma parte del concepto de transferencia. Transferencia es un concepto que alude a proyectar, transfiriendo representaciones, emociones, afectos hacia otra persona, en este caso la persona del entrevistador o del terapeuta, que en realidad corresponden a mi mundo interno, vinculado con emociones y situaciones que he vivido allá lejos y hace tiempo. Es decir, la transferencia implica no solamente transferir mi mundo interno a un objeto externo, sino que desplazarlo en el tiempo. Es algo que me ha sucedido con otra persona, en otra situación. Ahora, sin darme cuenta, de manera no consciente, yo lo proyecto, lo transfiero a esa otra persona y revivo la situación originaria. Por eso la transferencia no es inocua. La transferencia implica emocionalidad. Yo siento cosas con esa persona que en realidad corresponde a otro tiempo y a otra relación. Pero yo no soy consciente de ello. Entonces, de pronto, frente a una autoridad, por ejemplo, me puedo sentir incómodo o atacado sin que esto coincida con la realidad, simplemente forma parte de mi fantasía, de mi proyección transferencial, cuando en realidad estoy proyectando a partir de una situación, por ejemplo, de jefe empleado o de profesor alumno, una relación asimétrica, una relación de examen, por ejemplo, yo me incomoda esa relación porque estoy reviviendo situaciones, por ejemplo, con figuras paternas, o en una situación en donde yo fui agredido o donde yo sentía que no tenía autonomía. Es decir, un conflicto con la autoridad paterna podría reactivarse frente a la imagen de una autoridad, como podría ser el jefe en una oficina, o podría ser un profesor frente a un aula y demás. Definido de manera simple, ese es el concepto de transferencia. Y bien, con respecto a la identificación proyectiva, que justamente aúna estos dos mecanismos, proyección e identificación, es un mecanismo o un proceso, me gusta llamar a mí, muy frecuente, y en realidad tiene por lo general 4 etapas este proceso de identificación proyectiva. Podemos pensar que algunos aspectos del yo propio del sujeto, o un objeto llamado objeto interno, una representación interna, por ejemplo, en principio es escindido, es decir, es sacado de su contexto original, y en un segundo momento es proyectado hacia un objeto externo, por ejemplo, como decíamos, la figura del entrevistador, al que luego se le atribuye como propio de ese objeto esos elementos proyectados, pero luego se lo vuelve a internalizar, es decir, algo que era mío y yo no reconozco como mío, de pronto lo proyecto en el afuera, lo reconozco como si existiera y lo introyecto, lo vuelvo a meter dentro de mí, diciendo algo así como, eso que yo observo es lo que quiero para mí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una relación de enamoramiento con una figura, con un líder, por ejemplo, proyecto mis propios objetos sobre ese líder, obviamente el objeto que recibe, de alguna manera, tiene características propicias, es decir, no es cualquier objeto, tiene características propicias. Entonces, una vez que yo proyecté, por ejemplo, es un ser que tiene características extraordinarias por lo que dice, por cómo resuelve las cosas, es una suerte de Mesías, ¿no?
que me va a solucionar todos los problemas, y una vez que yo proyecté, lo internalizo nuevamente como una situación omnipotente y lo vuelvo a meter dentro de mí. De esa manera yo tengo una relación de control, que sería la cuarta fase o la cuarta etapa, sobre el objeto. Es decir, de alguna manera lo controlo y eso me tranquiliza porque le di el perfil que yo quiero darle, con lo cual me tranquilizo, me identifico con él, incorporo esos valores y entonces genero con el objeto una relación armónica y de control. Control que es omnipotente. ¿Por qué? Porque es un control mágico en realidad. Este mecanismo de identificación proyectiva es muy común en los procesos de fascinación con terceras personas, en todo el proceso de enamoramiento en pareja, por ejemplo, y en las relaciones de líder-masa, es decir, en la relación que tiene el súbdito con el líder de alguna manera. ¿Por qué? Porque el liderado es liderado en tanto reconoce al líder como tal, se fascina con el líder y está enamorado de ese líder a partir de su propia actitud. Es decir, que el poder mágico del líder depende justamente del poder que le otorga el liderado. Es esta relación que en filosofía se suele asociar con la dialéctica del amo y el esclavo, de alguna manera, ¿no? Es decir, el que proyecta, si bien siente que tiene un determinado poder, en realidad está esclavo de su propia proyección. El que proyecta elementos omnipotentes en el otro es esclavo de esa misma proyección. Y entonces es una relación conflictiva que va y viene, digamos, de sometimiento generado por la propia persona que proyecta en realidad. Construye una imagen y se somete a esa imagen. Es decir, que la verdadera capacidad para poder desembarazarse de esa relación es de la propia persona que proyecta. Pero no lo puede hacer justamente porque hay una necesidad que hace que esa persona proyecte una necesidad afectiva muy grande y además no es consciente de este mecanismo. Bien, para terminar, mencionaremos algunos aspectos del desarrollo de la ansiedad durante la entrevista, ansiedad que puede darse justamente mientras tanto se da este proceso de relación, proyección e identificación. Bien, durante la entrevista se dan, como decíamos, ansiedades, se dan procesos de ansiedad. Podemos identificar básicamente tres modalidades, ¿no? La ansiedad paranoide o persecutoria, en general se da en la apertura, es decir, ya que se desarrolla en los primeros momentos de la entrevista. El entrevistado suele preguntarse qué me va a pasar. Lo que ocurre en ese momento nos permite inferir que el entrevistado se vincula con otros o qué le ocurre frente a una situación nueva. Es decir, que aquí, en esta primera parte de la ansiedad paranoide, es interesante porque el fenómeno de identificación proyectiva de transferencia puede justamente activarse muy particularmente frente a lo desconocido. Entonces se proyectan fantasías, elementos, temores. Es un estado de alerta de alguna manera. Una vez que avanza la entrevista, con el desarrollo de la entrevista, empieza el sujeto a conocer la situación, a tranquilizarse, a identificar, a controlar de alguna manera, o intenta controlar la situación, y se produce una meseta donde aparece un tipo de ansiedad mucho más continente que llamamos ansiedad depresiva. Muchas veces hacia el final de una entrevista suele reiniciarse o reactivarse esta ansiedad persecutoria, por ejemplo, porque el sujeto siente que quiere continuar y se va terminando esa relación, o porque ha dicho cosas que después
se persigue con lo que ha dicho, nunca había hablado de eso y ahora yo expresé determinadas cosas que eran muy mías, ¿no? A veces se arrepiente de lo que pudo haber dicho. Entonces ahí la ansiedad persecutoria puede reactivarse. Pero también puede aparecer otro tipo de ansiedad que llamamos confusional en el proceso de cierre de la entrevista. Por ejemplo, el entrevistador dice que estaba por terminar la entrevista y el entrevistado a partir de ahí no sabe cómo seguir. Como ya decíamos, qué ocurrirá con lo relatado, etcétera, etcétera. Y a veces hay una mezcla entre ansiedad confusional, porque no sabe si seguir hablando o no, y ansiedad persecutoria. Puede darse esa combinación. Entonces tenemos básicamente ansiedad de apertura o ansiedad persecutoria, ansiedad de meseta o de transcurso de la entrevista, ansiedad depresiva y ansiedad de cierre, que podemos llamarla confusional, pero que también en muchos casos tiene elementos vinculados con lo persecutorio. Bien, con esto hemos sintetizado entonces el núcleo de esta clase, que justamente gira en torno al tema del proceso de identificación y el proceso de proyección. Tiene un muy breve vídeo asociado a esta clase que les sugiero lo vean como para complementar lo que hemos dicho. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias.